Hola, mi nombre es Kalin Harper. Tengo 36 años y soy gerente de producto en Louisville, Kentucky. He construido una vida estable para mí y para mi hijo de 12 años. Pero el mes pasado, en el comedor de la casa que compré, una cena familiar que se suponía que debía ser cálida se convirtió en algo que nadie esperaba. Mi padre de repente me gritó en la cara: «Tú y tu hijo no son más que unos parásitos». Mi madre no se opuso. Simplemente sonrió y asintió en señal de acuerdo. Y la cruel ironía era que todavía estaban viviendo en mi propia casa. No lloré. No devolví los gritos. Simplemente los miré directamente a los ojos y pronuncié una frase que dejó a toda la sala helada. A partir de ese momento, todo empezó a desmoronarse. ¿Por qué tuve que enfrentarme a mis padres de esta manera? ¿Qué llevó a nuestra relación a fracturarse tan profundamente que quizás nunca sane? ¿Qué harías si estuvieras en la misma situación? Comparte tus pensamientos. Tu historia podría ser el mensaje que otra persona necesita escuchar. Para entender por qué tracé esa línea, necesito llevarlos de vuelta a donde todo comenzó. Crecí en Louisville, Kentucky, en una modesta casa de 2 pisos con suelos que crujían y un patio trasero que siempre olía a hierba recién cortada. Tenía 18 años, llena de sueños, cuando mi mundo se puso patas arriba. Mi abuelo había fallecido un año antes, dejándome $100,000 en su testamento, una red de seguridad destinada a mi futuro, quizás para la universidad o para empezar mi vida. Estaba emocionada, planeando estudiar informática, imaginando una carrera donde pudiera construir algo por mi cuenta. Pero mis padres tenían otras ideas. Una húmeda tarde de verano, me llamaron a la sala de estar. Mi padre estaba sentado en su viejo sillón reclinable con los brazos cruzados y el rostro severo. Mi madre estaba de pie junto a la ventana, evitando mi mirada. No perdieron el tiempo en charlas triviales. «Necesitamos tu herencia», dijo mi padre, con una voz tan plana como si estuviera hablando del tiempo. Parpadeé, confundida. «¿Necesitarla para qué?», pregunté, con el estómago revuelto. Mi madre finalmente me miró, su expresión una mezcla de culpa y determinación. «Tu hermano tiene la oportunidad de triunfar a lo grande», dijo. «Está empezando un negocio de construcción con tu padre y necesitan capital para ponerlo en marcha. Es algo seguro, Kalin. Te lo devolveremos». Philip, mi hermano mayor, ni siquiera estaba allí para explicarse. Él siempre fue su hijo predilecto, 2 años mayor, encantador, aquel en quien depositaban sus esperanzas. Yo era la idea de último momento, la que se esperaba que se conformara. Me quedé allí, agarrando en mi mano la carta de aceptación de la Universidad de Louisville para su programa de ingeniería. «¿Y mi universidad?», pregunté, con la voz temblorosa. Mi padre se encogió de hombros. «Puedes conseguir préstamos, Kalin. Esto es por la familia». Mi madre asintió y añadió: «El negocio de Philip nos acomodará a todos. Ya verás». Sentí como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. $100,000. Mi futuro se había ido, redirigido a una quimera en la que no tenía voz ni voto. No me pidieron permiso, simplemente lo tomaron, prometiendo devolvérmelo una vez que el negocio despegara. Alerta de spoiler, nunca lo hizo. La empresa de construcción fracasó en un año. Malos contratos, peores decisiones. Mis padres nunca mencionaron devolverme el dinero. Ni una sola vez. Esa noche, tomé una decisión. Metí en una bolsa de lona ropa, mi computadora portátil y los $500 que había ahorrado cuidando niños. Salí de esa casa sin despedirme. Nadie me detuvo. Nadie llamó para ver si estaba bien. Tenía 18 años, estaba sola y decidida a demostrar que no los necesitaba. Me mudé a un apartamento estrecho cerca del campus, compartiéndolo con 2 desconocidos para dividir el alquiler. Me matriculé en la universidad, pero la matrícula era una bestia. Tuve 3 trabajos: camarera en un restaurante, reponedora de estanterías en una tienda de comestibles y tutora de matemáticas para chicos de secundaria. Algunas noches me desplomaba en un colchón en el suelo, demasiado cansada para comer. Hubo semanas en las que viví de fideos instantáneos y café, estirando cada centavo para cubrir libros o facturas. Miraba mi carta de aceptación clavada en la pared y me recordaba por qué seguía adelante. Las voces de mis padres resonaban en mi cabeza.
Esto es por la familia. Su familia nunca me incluyó. La universidad fue una rutina agotadora, pero me abrí paso a duras penas. Estudiaba hasta altas horas de la noche, impulsada por el rencor y una obstinada necesidad de demostrarles que estaban equivocados. Mis padres llamaban quizás 2 veces al año, siempre con el mismo guión. ¿Cómo va la escuela?, preguntaba mi madre, con un tono distante. Antes de que pudiera responder, cambiaba de tema. Tu hermano está trabajando muy duro en su nuevo proyecto. Philip, siempre Philip. Nunca una pregunta sobre cómo pagaba el alquiler o si tenía suficiente para comer. Dejé de esperar que se preocuparan. Para mi último año, estaba agotada, pero inquebrantable. Me gradué con un título en informática, la primera de mi clase, y conseguí un trabajo de nivel inicial en una startup tecnológica en Louisville. Por primera vez, podía respirar. Pagué mis préstamos estudiantiles poco a poco, me mudé a un apartamento pequeño pero decente y comencé a construir una vida. Entonces, conocí a mi exesposo. Era un colega, agudo, divertido, el tipo de hombre que parecía confiable. Nos casamos, tuvimos a mi hijo y, por un momento, pensé que había encontrado la estabilidad. Pero la vida tenía otros planes. A los 3 años, encontré mensajes en su teléfono, prueba de que me había estado engañando durante meses. No le rogué que se quedara. Hice sus maletas, las dejé junto a la puerta y le dije, vete. Lo hizo, pero se mantuvo en la vida de nuestro hijo, enviando dinero cada mes. Eso fue suficiente para mí. Esos años me convirtieron en alguien que no se doblega. Luché por cada pizca de mi éxito mientras mis padres y Philip se dejaban llevar por las excusas. Nunca se disculparon por tomar mi herencia, nunca reconocieron las noches que pasé hambre. Esa traición plantó una semilla de resentimiento que creció en silencio, esperando el día en que los enfrentaría de nuevo. A los 36 años, he construido una vida de la que estoy orgullosa. Mi trabajo no es solo un cheque de pago, es un testimonio de cada noche que pasé estudiando, de cada turno que trabajé para pagarme la universidad. Dirijo un equipo que crea software en el que la gente confía, y soy muy buena en ello. Mi nombre tiene peso en la industria, y eso es algo que me gané, no que heredé. Soy dueña de una casa de 3 habitaciones en un suburbio tranquilo con una hipoteca que pago a tiempo y un patio trasero donde mi hijo juega al fútbol. Esta vida, esta estabilidad, es mía, construida desde cero. Mi hijo, Dylan, tiene ahora 12 años, y es el centro de mi mundo. Tiene una risa contagiosa que hace soportables incluso mis peores días. Ya sea que esté sacando las mejores notas en sus exámenes de matemáticas o rogándome que lo deje quedarse despierto hasta tarde para un videojuego más, veo mucho de mí misma en él, la vena obstinada, la determinación silenciosa. Me aseguro de que sepa que es suficiente, que no tiene que demostrarle nada a nadie. Cada fin de semana tenemos un ritual, noche de pizza, una película y él contándome sus sueños de ser astronauta. Movería montañas por ese niño, y él lo sabe. Es mi razón para todo. Mis padres, por otro lado, son una historia diferente. Después de que me fui de casa a los 18 años, apenas se pusieron en contacto. Una tarjeta de cumpleaños por aquí, una llamada de Navidad por allá. Siempre eran breves, siempre huecas. Pero en los últimos años, sus mensajes comenzaron a cambiar. Mi madre me escribía, ¿cómo va el trabajo, Kalin?, no porque le importara, sino como una transición para pedir dinero. El negocio de tu padre no va bien, escribía. Oh, Philip está tratando de empezar algo nuevo. ¿Podrías ayudar? La primera vez, envié un par de miles, pensando que era algo único, pero las solicitudes siguieron llegando, $5.000 para la reparación de un coche, 10.000 para una oportunidad de negocio. Empecé a decir que no. Cada vez, los mensajes de mi madre se volvían más agudos. ¿Te va tan bien? ¿No puedes prescindir de algo para la familia? Mi padre llamó una vez, con voz ronca, diciendo, sacrificamos mucho por ti, Kalin. ¿Sacrificaron? ¿Qué exactamente? La herencia que tomaron, los años que me ignoraron. Dejé de responder a la mayoría de sus mensajes. Veía sus nombres aparecer en mi teléfono, mi madre, mi padre, y dejaba que las llamadas fueran al buzón de voz. Philip, mi hermano, nunca llamaba él mismo. No lo necesitaba.
Mis padres eran su portavoz. Sabía que todavía lo estaban apuntalando, todavía apostando por su próxima gran idea mientras yo estaba aquí construyendo mi propia vida. Dolía, pero había aprendido a vivir con ello. Tenía a Dylan, mi carrera y un círculo de amigos que se sentían más como familia que mi propia sangre. Una de esas amigas es Denise Bailey, mi mejor amiga y asesora financiera. Ha sido mi roca desde que nos conocimos en un evento de networking hace 5 años. Denise es la que me ayudó a comprar mi casa, a establecer el fondo universitario de Dylan y a planificar un futuro en el que no tenga que preocuparme por el dinero. Es directa, sin rodeos y siempre me respalda. Cuando le conté sobre las solicitudes de dinero de mis padres, no lo endulzó. Te están utilizando, dijo, con voz firme. No les debes ni un céntimo. Sus palabras se quedaron conmigo, reforzando los límites que había comenzado a establecer. Pensé que había encontrado mi equilibrio, trabajo, Dylan, una vida que podía llamar mía. No buscaba un cierre ni una reconciliación con mis padres. Solo quería seguir adelante. Pero entonces, el número de mi madre apareció en mi teléfono una noche, su voz temblando de urgencia. Esa llamada me arrastraría de nuevo al caos del que había pasado años escapando. Esa llamada llegó una tranquila tarde de martes. Estaba ayudando a Dylan con su tarea de matemáticas, su lápiz arañando un cuaderno mientras estábamos sentados en la mesa de la cocina. Mi teléfono vibró y miré la pantalla, el nombre de mi madre. No había hablado con ella en meses, no desde su último mensaje pidiendo $10,000 para una vaga emergencia. Dejé que sonara, debatiendo si ignorarlo. Pero algo dentro de mí se removió. Quizás culpa, quizás curiosidad, y contesté. Su voz era temblorosa. No el tono calculado habitual que usaba cuando pedía dinero. Kalin, es tu padre, dijo. Está enfermo. Muy enfermo. Necesitamos que vengas a casa. Me quedé helada. La palabra casa me golpeó como una bofetada. ¿Casa? La casa de la que me había ido a los 18 años, el lugar donde habían tomado mi herencia sin pensarlo 2 veces. Apreté el teléfono con más fuerza contra mi oído, mi corazón acelerado. ¿Qué le pasa?, pregunté, manteniendo la voz firme. Ella dudó, luego dijo, es su corazón. Los médicos dicen que necesita cirugía, pero estamos en problemas. El banco amenaza con ejecutar la hipoteca de la casa. $300,000 de deuda de la última aventura empresarial de tu padre. Sus palabras eran apresuradas, casi desesperadas, pero capté el trasfondo familiar. Necesitaban algo de mí. Me recliné en mi silla, mirando a Dylan, que me observaba con esos ojos grandes y curiosos. ¿Qué quieres que haga al respecto?, pregunté, ya sabiendo la respuesta. Mi madre no perdió el ritmo. Vuelve, Kalin. Habla con el banco. Quizás ayúdanos. Te va tan bien y somos familia. Ahí estaba, la misma línea gastada que había usado durante años. Familia. Quise reír, pero en cambio se me hizo un nudo en la garganta. Le dije que lo pensaría y colgué, con la mente dando vueltas. Esa noche, no pude dormir. Me senté en mi sofá, una copa de vino intacta sobre la mesa de café, repasando sus palabras. Mi padre enfermo. La casa en riesgo. $300,000. No se trataba solo de dinero. Era el peso de todo lo que había enterrado desde que me fui. Una parte de mí quería ignorarlos, dejar que se ocuparan de su desastre. Nunca se habían preocupado por mis luchas, así que ¿por qué debería preocuparme por las de ellos? Pero otra parte, la parte que todavía recordaba a mi padre enseñándome a montar en bicicleta o a mi madre horneando galletas cuando era pequeña, me carcomía. ¿Y si no volvía? ¿Me arrepentiría cuando fuera demasiado tarde? Llamé a Denise a la mañana siguiente. Respondió al primer timbre, su voz aguda y práctica. No dejes que te hagan sentir culpable, dijo cuando le conté sobre la llamada. Te han estado desangrando durante años. No les debes nada. Sabía que tenía razón. Denise siempre iba al grano, pero no podía quitarme la sensación de que necesitaba enfrentarlos, no por ellos, sino por mí. Si mi padre estaba realmente enfermo, no quería vivir con los Lisi. Le dije que volvería a Louisville, no para salvarlos,
sino para cerrar un capítulo que había dejado abierto demasiado tiempo. Senté a Dylan esa noche, explicándole que me iría por unos días. ¿El abuelo está bien?, preguntó, con su vocecita. Odiaba que tuviera que preocuparse por un hombre que apenas conocía gracias a la ausencia de mis padres en su vida. Todavía no lo sé, le dije, apartándole el pelo. Pero volveré pronto y tendremos noche de pizza. De acuerdo. Asintió, confiando en mí por completo. Esa confianza es lo que me mantenía con los pies en la tierra. Hacer la maleta para el viaje se sintió surrealista. No había estado en casa de mis padres en años, no desde una tensa visita de Navidad cuando Dylan tenía 5 años. Reservé un vuelo, organicé que Dylan se quedara con una vecina de confianza y llamé a mi jefe para tomarme unos días libres. Todo el tiempo, mi estómago estaba revuelto. No solo volvía a una casa. Estaba entrando en un campo de batalla. La llamada de mi madre no era solo sobre la salud de mi padre o la casa. Era una exigencia disfrazada de desesperación. Sabía que pedirían dinero, probablemente más de lo que podía imaginar. Y Philip, mi hermano, probablemente acechaba en segundo plano, listo para beneficiarse de lo que yo diera. Cuando el avión aterrizó en Louisville, sentí una mezcla de pavor y resolución. Alquilé un coche y conduje hasta la casa que una vez llamé hogar. Parecía más pequeña de lo que recordaba, la pintura desconchada, el césped descuidado. Mi madre me recibió en la puerta, su rostro pálido pero compuesto. Gracias por venir, dijo, con una voz más suave que en el teléfono. Asentí, entrando, preparándome para lo que venía. Mi padre estaba en la sala de estar, con un aspecto más frágil de lo que nunca lo había visto, pero sus ojos todavía tenían ese brillo obstinado. Philip no estaba allí, típico. No perdieron el tiempo. Con un café, mi madre lo expuso todo. El banco se estaba moviendo rápido y necesitaban que yo interviniera. Tú tienes los medios, dijo, su tono cambiando de suplicante a expectante. Escuché, sin decir nada, mi mente ya corriendo hacia la confrontación que sabía que era inevitable. La noche siguiente, acepté quedarme para una cena familiar. Fue entonces cuando todo se vino abajo. La mesa de la cena estaba puesta, pero no estaba preparada para la emboscada. Había aceptado quedarme para la comida, esperando una conversación civilizada, quizás algo de claridad sobre la salud de mi padre, o la ejecución hipotecaria que se cernía sobre su casa. En cambio, entré en una trampa. Mis padres habían invitado a mi hermano Philip, quien entró tarde, con su habitual sonrisa socarrona pegada en la cara. Mi madre lo atendía con esmero, amontonando comida en su plato, mientras mi padre se sentaba a la cabeza de la tabla, con una expresión ilegible, pero tensa. Tomé asiento, con el estómago apretado, sintiendo la tormenta que se avecinaba. Los primeros minutos fueron engañosamente tranquilos. Mi madre parloteaba sobre vecinos que no recordaba, su voz excesivamente alegre, como si intentara tapar las grietas. Philip se jactaba de su última idea de negocio, una vaga empresa inmobiliaria que sonaba tan inestable como la anterior. Asentí cortésmente, picoteando mi comida, esperando la verdadera razón por la que estaba allí. Mi padre rompió el silencio, su voz baja y deliberada. Kalin, tenemos que hablar de la casa, dijo, inclinándose hacia adelante. El banco no cede. Debemos $300.000 y están listos para llevárselo todo. Dejé mi tenedor, encontrando su mirada. Lo sé, dije con cuidado. Me lo dijiste ayer. ¿Cuál es el plan? Mi madre intervino, su tono agudo. El plan eres tú, Kalin. Estás ganando buen dinero, 350.000 al año, ¿verdad? Podrías cubrir al menos 200.000. Es lo mínimo que puedes hacer por la familia. Sus palabras cayeron como un puñetazo. $200.000. No un préstamo, no una discusión, solo una exigencia, como si el trabajo de mi vida fuera de ellos para reclamarlo. Respiré lentamente, tratando de mantener la voz firme. Eso es mucho dinero, dije. Tengo mis propias responsabilidades, mi hijo, mi casa, mi futuro. ¿Por qué esto recae sobre mí? El rostro de mi padre se endureció, sus ojos entrecerrándose. Siempre has sido egoísta, espetó. Te criamos, te dimos todo, y ahora estás acaparando tu dinero mientras perdemos nuestra casa. Lo miré,
atónita. ¿Darme todo? Habían tomado mi herencia, me habían dejado valerme por mí misma a los 18 años, y ahora yo era la egoísta. Philip intervino, su voz goteando con descendencia. Vamos, Kalin. No te hagas la víctima. Estás muy cómoda mientras nosotros nos ahogamos. Da un paso al frente. Apreté los puños debajo de la mesa, mi sangre hirviendo. Ni siquiera habían preguntado por Dylan, que estaba de vuelta en casa a salvo con una vecina. No les importaba mi vida, mis sacrificios, solo lo que podía darles. Estaba a punto de responder cuando mi madre se inclinó hacia adelante, su sonrisa fría y calculadora. Tú y tu hijo no son más que unos parásitos, dijo, su voz cortando la habitación. Viviendo de nuestros sacrificios, actuando como si fueran mejores que nosotros. La palabra parásitos me golpeó como una cuchilla. Pero fue la mención de Dylan lo que rompió algo dentro de mí. Mi hijo, el niño que nunca había pedido nada más que mi amor, no era su saco de boxeo. Empujé mi silla hacia atrás, levantándome, mi voz baja pero firme. No te atrevas a meter a mi hijo en esto, dije, mirándola fijamente a los ojos. No tienes ningún derecho a hablar de él ni de mí de esa manera. Mi padre se burló, su rostro rojo. Muestra un poco de respeto, Kalin. Somos tus padres. Casi me reí de la ironía. ¿Respeto? De las personas que me lo han quitado todo. Me volví hacia Philip, mis ojos ardientes. ¿Y tú? Dije, mi voz afilada como un cuchillo. Te has aprovechado de sus excusas toda tu vida, dejando que rueguen por ti. No me digas cómo vivir. Su sonrisa socarrona desapareció, pero permaneció en silencio. Mi madre intentó hablar, su voz alzándose. Kalin, nos lo debes. Somos familia. La interrumpí. Mi paciencia se había hecho añicos. La familia no exige lo que he ganado. La familia no insulta a mi hijo. ¿Quieren llamarnos parásitos? Bien. He terminado. Mi corazón latía con fuerza, pero mi resolución era inquebrantable. Miré de mi padre a mi madre, luego a Philip, y tomé mi decisión. He terminado de dejar que me pisoteen, dije, cada palabra deliberada. Tomaré el control de esto, por mí y por Dylan, no por ustedes. Mi madre se rió, su tono goteando desprecio. ¿Tomar el control? Siempre has sido una soñadora, Kalin. Nunca nos superarás. Sostuve su mirada, sin inmutarme. Sigue hablando. Ya verás. La habitación se quedó en silencio, sus rostros una mezcla de conmoción y desprecio. Mi padre golpeó la mesa con la mano, su voz un gruñido. ¿Crees que eres mejor que nosotros? No eres nada sin esta familia. No me inmuté. Había pasado años construyendo mi vida, y sus palabras ya no podían tocarme. Salí del comedor, mis manos firmes, mi mente corriendo con un plan. Llamé a Denise esa noche, su voz un salvavidas. ¿Realmente has terminado con ellos?, preguntó, su tono una mezcla de preocupación y orgullo. Tengo que hacerlo, dije. Por Dylan, por mí. No discutió, solo prometió ayudar. Sabía que la lucha estaba lejos de terminar. Pensé que lo peor había pasado, pero mi madre tenía otros planes. 2 días después de la cena, mi teléfono empezó a vibrar con notificaciones. Amigos, compañeros de trabajo, incluso el entrenador de fútbol de Dylan me enviaron mensajes. ¿Has visto esto? Abrí TikTok y allí estaba, un vídeo de la cuenta de mi madre. Su rostro surcado por las lágrimas, su voz temblando con emoción ensayada. Mi hija nos abandonó, dijo, agarrando un pañuelo de papel. Tiene todo este dinero, pero no ayudará a su propia familia a salvar nuestra casa. Nos ha dado la espalda, a su propia sangre. El pie de foto decía, hija ingrata deja que sus padres lo pierdan todo. Tenía miles de vistas, cientos de comentarios llamándome desalmada, egoísta, una desgracia. Se me revolvió el estómago. Eleanor había hecho pública nuestra pelea, retorciendo la verdad para pintarme como la villana. Me senté en la cama de mi hotel, mirando la pantalla, mis manos temblando de ira. No solo me había insultado. Había arrastrado a Dylan a esto, insinuando que era parte de mi supuesta traición.
Quería contraatacar, publicar mi propio vídeo. Contarle al mundo cómo ella y mi padre tomaron mi herencia. Cómo nos llamaron parásitos. Pero sabía que no debía. Reaccionar con ira solo alimentaría su narrativa. Necesitaba ser más inteligente, estratégica. Llamé a Denise, mi asesora, quien contestó de inmediato. Vi el vídeo, dijo antes de que pudiera hablar. Es asqueroso, Kalin. ¿Qué quieres hacer? Caminé por la habitación, mi mente a toda velocidad. Quiero tomar el control, dije, mi voz firme a pesar de la rabia. No me van a intimidar para que me someta. No esta vez. Denise no dudó. Entonces, golpeémoslos donde les duele. ¿La casa? Están desesperados por conservarla. Tú tienes los medios. Cómprasela por debajo de ellos. La idea encendió algo en mí. No se trataba solo de venganza. Se trataba de reclamar lo que habían intentado quitarme, mi poder, mi dignidad. Le dije que iniciara el proceso, y prometió ponerme en contacto con un abogado por la mañana. Al día siguiente, me reuní con una abogada inmobiliaria que Denise recomendó, una mujer inteligente llamada Laura que expuso la situación. El banco estaba listo para ejecutar la hipoteca de la casa de mis padres debido a su incumplimiento del préstamo de $300.000. Laura confirmó que podía comprar la propiedad directamente al banco, eliminando su reclamo. No es barato, advirtió. Pero tus finanzas pueden manejarlo. Serías dueña de la casa por completo y no tendrían ninguna ventaja. Asentí, mi resolución endureciéndose. No se trataba de salvarlos. Se trataba de poner fin a su control sobre mí. Denise hizo su magia, reuniendo mis ahorros, inversiones y un préstamo que podía manejar cómodamente. En una semana, teníamos un acuerdo con el banco. Firmé los papeles, mi mano firme, mientras me convertía en la propietaria legal de la casa en la que había crecido. Se sintió surrealista, como cerrar una herida que había llevado durante años. Pero no había terminado. Hice que Laura redactara un contrato, mis padres podían quedarse en la casa, pero solo si aceptaban devolver los $300.000 en 5 años, con intereses. Si se saltaban un pago, estarían fuera. Era un salvavidas, pero uno con condiciones, mis condiciones. No se lo dije de inmediato. Quería que la noticia aterrizara con peso. En cambio, hice que Laura enviara un aviso oficial a mis padres y a Philip, describiendo la nueva realidad. Yo era dueña de la casa y ellos eran inquilinos sujetos a mis términos. El aviso también incluía una carta de cese y desistimiento exigiendo que Eleanor retirara el vídeo de TikTok y dejara de difundir mentiras. La difamación tiene consecuencias, escribió Laura, sus palabras nítidas e inflexibles. Sabía que mi madre lo vería como una bofetada, pero no me importaba. Cruzó una línea, y yo había terminado de jugar limpio. Cuando llegó el aviso, mi madre llamó, su voz chillona de furia. ¿Crees que puedes controlarnos, Kalin?, escupió. No eres mejor que nosotros, presumiendo de tu dinero como si fueras una mandamás. La dejé despotricar, mi silencio más ruidoso que sus palabras. Recibiste el aviso, dije finalmente. Cúmplelo o atente a las consecuencias. Colgué, mi corazón acelerado, pero mi conciencia tranquila. Philip me envió un mensaje de texto más tarde, una sola línea. Eres despiadada. No respondí. No se equivocaba, pero tampoco lo sentía. Volé de regreso a Louisville ese fin de semana, recogiendo a Dylan de la casa de la vecina. Corrió hacia mí, su sonrisa más brillante que el sol. ¿Arreglaste todo?, preguntó, su voz llena de confianza. Lo abracé fuerte, con un nudo en la garganta. Estoy en ello, chico, dije. No le conté sobre la casa o el vídeo. Todavía no. No necesitaba cargar con ese peso. Pero sabía que esta lucha estaba lejos de terminar. El silencio de mi madre después de la llamada se sentía demasiado calculado, como si estuviera planeando su próximo movimiento. Me senté con Denise esa noche, revisando el papeleo. Estás jugando un juego peligroso, dijo, su tono medio advertencia, medio admiración. No van a tomar esto con los brazos cruzados. Asentí, mirando el contrato en mis manos. Había tomado una postura,
pero estaba lista para lo que viniera después. El silencio de mi madre no duró mucho. Una semana después de que llegara el aviso legal, recibí una llamada de Laura, mi abogada. Se niegan a firmar el contrato, dijo, su voz tranquila pero firme. Tus padres afirman que no te deben nada y exigen quedarse en la casa. No me sorprendió. Eleanor y Kenneth habían pasado sus vidas eludiendo la responsabilidad, siempre retorciendo la narrativa para adaptarla a ellos. Pero esta vez, yo tenía las cartas. Ahora era dueña de la casa, cada metro cuadrado, y su negativa solo selló su destino. Le dije a Laura que procediera con el desalojo. No más oportunidades, dije, mi voz firme. Ellos tomaron su decisión. El proceso de desalojo no fue rápido, pero fue exhaustivo. Laura presentó la documentación necesaria y se fijó una fecha en el tribunal. Mis padres se defendieron, por supuesto. Eleanor me envió un aluvión de mensajes de texto, cada uno más agudo que el anterior. Estás destrozando a esta familia, escribió. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu propia sangre? No respondí. Sus palabras dolían, pero no me hicieron cambiar de opinión. Había llamado a Dylan un parásito, me había difamado en TikTok y esperaba que yo financiara sus errores. Los mensajes de Kenneth eran más fríos, más directos. Te arrepentirás de esto, Kalin. Guardé cada mensaje, cada correo de voz, entregándoselos a Laura como prueba de su hostilidad. Philip se mantuvo callado en su mayor parte, pero sabía que estaba en segundo plano, incitándolos. Siempre había sido su hijo predilecto, a quien apuntalaban mientras me despreciaban. Cuando Laura entregó el aviso de desalojo en persona, me dijo que Philip estaba allí, su rostro pálido, pero su boca cerrada. No se atrevió a confrontarme directamente, no después de que lo hubiera desenmascarado en la cena. El aviso les daba 30 días para desalojar. Si no lo hacían, intervendría el sheriff. No quería que llegara a eso, pero estaba preparada. Había pasado demasiado tiempo dejando que me pisotearan, y no iba a ceder ahora. Al final del mes, se habían ido. Laura confirmó que se habían mudado, dejando la casa en desorden, cajas a medio empacar, muebles empujados contra las paredes como si se hubieran ido de mal humor. Volé a Louisville para inspeccionar la propiedad. Caminar por las habitaciones se sintió extraño, como entrar en un recuerdo que no quería revivir. La cocina donde mi madre una vez horneó galletas ahora estaba llena de platos sucios. Mi antigua habitación, donde soñaba con un futuro más allá de su alcance, se había convertido en un almacén para las empresas fallidas de Philip. No me detuve mucho. Contraté un equipo de limpieza y puse la casa en alquiler. Los ingresos cubrirían el préstamo que había pedido para comprarla, y lo que sobrara iría al fondo universitario de Dylan. Más tarde supe que mis padres habían alquilado un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. La salud de Kenneth seguía siendo frágil, pero se las arreglaba, según un conocido mutuo. Habían encontrado trabajos a tiempo parcial, Eleanor en una tienda de comestibles, Kenneth llevando la contabilidad de un negocio local. Por primera vez en años, se vieron obligados a valerse por sí mismos. Philip, como era de esperar, se había mudado con ellos, todavía persiguiendo su próxima gran idea. No me importaba saber los detalles. Sus vidas ya no eran mi carga. Cortar lazos con ellos fue más difícil de lo que esperaba. No porque quisiera su aprobación, había renunciado a eso hacía años, sino porque dejarlos ir significaba cerrar una puerta que siempre había esperado que pudiera abrirse a algo mejor. Bloqueé sus números, borré sus correos de voz y dejé de seguir la cuenta de TikTok de Eleanor. El vídeo que había publicado ya no estaba, lo quitaron después de la carta de cese y desistimiento de Laura, pero los comentarios persistían en mi mente. Extraños me habían llamado cruel, una mala hija, sin conocer los años de traición que había detrás. Tuve que recordarme a mí misma que sus opiniones no importaban. Yo conocía mi verdad, y eso era suficiente. Dylan se convirtió en mi ancla. Cuando volví a casa, me esperaba con un dibujo que había hecho, un cohete surcando el cielo más allá de la luna. Su sueño de ser astronauta en cada línea. Para ti, mamá, dijo, con una amplia sonrisa. Lo abracé, mi corazón lleno. Cada elección que había hecho, la casa, la pelea, el desalojo, fue por él, para mostrarle lo que significa defenderse a uno mismo.
Pasamos ese fin de semana plantando flores en nuestro patio trasero, algo de lo que habíamos estado hablando durante meses. Mientras cavábamos en la tierra, Dylan preguntó por sus abuelos. «Están enfadados con nosotros», dijo con su vocecita. Hice una pausa, eligiendo mis palabras con cuidado. «Están enfadados consigo mismos», dije. «Pero nosotros estamos bien, tú y yo. Nos tenemos el uno al otro». Asintió, satisfecho, y volvió a plantar. Ese momento, su confianza en mí, valía más que cualquier disculpa que pudiera recibir. Denise estuvo allí durante todo el proceso, llamando con sus habituales consejos directos. «Ahora eres libre», dijo una noche mientras tomábamos café. «Ya no pueden tocarte». Tenía razón, pero la libertad venía con un peso. Había pasado tanto tiempo definiéndome en contra de los fracasos de mis padres, sus exigencias, su traición. Ahora tenía que descubrir quién era sin esa lucha. Me volqué en el trabajo, asumiendo nuevos proyectos, asesorando a colegas más jóvenes. Quería que Dylan viera a una madre que no solo sobrevivía, sino que prosperaba. Mi equipo en la empresa tecnológica notó el cambio. Mi enfoque más nítido, mi confianza inquebrantable. Ya no era solo una gerente de producto. Era alguien que había recuperado su vida. Pensé en Travis, mi exesposo, algunas veces durante esos meses. Se había mantenido al margen del drama, fiel a su enfoque de no intervención. Cuando llamaba para saber de Dylan, lo mantenía civilizado. «Lo estás haciendo bien, Kalin», dijo una vez, su voz más suave de lo habitual. No necesitaba su validación, pero se sintió como un pequeño reconocimiento de lo lejos que había llegado. Dylan merecía un padre que estuviera presente, aunque solo fuera a través de llamadas telefónicas y tarjetas de cumpleaños. Me aseguré de que esas líneas permanecieran abiertas por su bien. Mirando hacia atrás, la lección no fue sobre ganar o perder. No se trataba de la casa, el dinero, ni siquiera del dolor que habían causado. Se trataba de respeto, algo que mis padres nunca entendieron. La familia no es solo sangre. Son las personas que te ven, que te levantan, que luchan por ti tanto como tú luchas por ellas. Mis padres y Philip se eligieron a sí mismos cada vez. Yo elegí a Dylan, a Denise, la vida que había construido de la nada. Eso es lo que significa la familia para mí ahora. Todavía paso en coche por la vieja casa a veces cuando estoy en esa parte de la ciudad. Ahora está alquilada a una pareja joven. Las bicicletas de sus hijos esparcidas por el césped. Es solo una casa, no un hogar. No para mí. Ya no. La risa de Dylan llena mi casa, nuestra casa, con una calidez que nunca conocí mientras crecía. No sé si mis padres aprendieron alguna vez la lección, y no necesito saberlo.